Ahí estamos grabando. Bien. Mira, ahora en este bloque vamos a hablar de hemograma y de mielograma, ¿ya? De mielograma algo hablamos hace un rato y trataré de no repetir lo mismo, pero sí seguramente hablaré de los porcentajes para que vamos acercándonos a las normalidades, porque es muy importante, créanme que es muy importante saber cuando un examen está normal. A tal extremo es importante que en las evaluaciones existe un programa dentro el Instituto de Salud Pública, perdón, es el que realiza los controles de calidad externos de los laboratorios de Chile. Seguramente usted en bioquímica o algo parecido, o que de hecho tienen un ramo de control de calidad, existe el control de calidad interno de cada laboratorio, pero además existe el control de calidad externo. Y lo realizan en nuestro país el Instituto de Salud Pública, que tiene diferentes unidades. Y una de las unidades es de hematología. Y dentro de los exámenes de hemograma que envía, que son frotis, como ya les mencioné antes, con alguna información del paciente, envía frotis normales. Y que alguien podría empezar a buscarle, a ver si tiene alguna patología. No, son normales, ¿ya? Porque la verdad es que la única forma de saber cuándo hay algo normal es el reconocer la normalidad. Y en ese sentido, yo les voy a mostrar qué es un hemograma normal y de tal forma que cuando vamos hablando de patologías, ustedes reconozcan o vayan aprendiendo las alteraciones desde el punto de vista del hemograma, que es, ya les dije antes, ¿verdad? El informe, perdón, quise decir el examen más frecuente dentro de lo hematológico. Un hemograma parto de la base que bien realizado, pero ahora voy a decir, bien analizado, bien entendido, en que se le aprovechan cada número que aparece allí, ¿ya? Y eso también les voy a ir enseñando. Cómo interpretar un hemograma. Hay puntos claves con los cuales hay que partir. Tienen muchos números, pero hay que partir por 2 o 3 fundamentales. ¿Bien? Todo eso lo vamos a ir aprendiendo de a poco. Primero voy a preguntar, ¿alguno de ustedes, o tal vez todos, saben o han visto, ya sea en lo personal, ya sea por algún pariente, etcétera, que un informe de hemograma? ¿Alguien ha visto un hemograma? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, de ese examen es lo que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de sus partes, hay aspectos cuantitativos, aspectos no cuantitativos, ¿ya? Y a medida que vamos hablando de patología, lo vamos a ir profundizando. Y le iré, intentaré al menos enseñarle los tips de dónde observar primero y después los detalles. ¿Ok? Bien. Aquí en esta presentación vamos a hablar fundamentalmente de hemograma y algo de mielograma. Aquí ustedes pueden ver un formato de hemograma. No es el único formato, por cierto. Existen distintas formas, pero todos tienen más o menos las mismas indicaciones. Debo agregar un elemento antes de continuar, que este es un hemograma típico y también debo agregar que los hemogramas actuales, en la mayoría de los laboratorios, se realiza una etapa con lo que se llaman contadores hematológicos, ¿ya? Y tienen algunos parámetros adicionales a esto, algunas constantes, que son básicamente multiplicaciones y divisiones, pero aquí yo he puesto las que son a mi juicio claves. Las otras son información, sí, pero no son claves, ¿ok? Digamos, un poco en los equipos, como está todo computarizado, sumar, restar, dividir, y el programa lo permite, sale fácil y lo agregan. Pero no necesariamente es una información, voy a decir, relevante. Aquí está todo lo relevante solamente. ¿Okay? Bien. Primero, siempre un hemograma tiene que estar identificado lo mejor posible respecto al individuo. ¿Ya? Su nombre, ojalá completo, su edad,
aquí no está, pero debería tener el root. ¿Ya? Ficha clínica si es un paciente hospitalizado, y también si es hospitalizado la procedencia del servicio, ¿ya? Y el médico que solicita el examen. Y esto es muy importante, fechas de ingreso, porque idealmente bueno, los sistemas actuales lo permiten y registran también la hora. Porque hay algunas situaciones de algunas células en que la hora es importante también. ¿Ya? Estoy recordando hace mucho tiempo atrás, alguien nos reclamaba, yo trabajé un tiempo en el hospital y por tanto estoy hablando de muchos años atrás, reclamaba porque aparecían una cierta cantidad de leucocitos y particularmente de los leucocitos, los neutrófilos, eh, y el examen estuvo hecho un día, voy a decir miércoles, por decir un día cualquiera, y 2 días después, de decir, oye, llegó otro con otro examen, con otro número. Pero la verdad es que los leucocitos, y particularmente neutrófilos, es muy variable, de horas, ¿ya? No así, salvo que ocurra una hemólisis muy importante, una pérdida de sangre importante, etcétera, la cantidad de rojo. Eso es más estable, ¿ya? Pero bueno, vamos viendo de a poco esto. Aquí ustedes pueden ver que hay cifras o hay valores que tienen que ver con serie roja, uno que se llama hematocrito, luego vamos a ir hablando un poco más de esto, ¿ya? Hematocrito, hemoglobina, cantidad de glóbulos rojos, vayan observando las unidades, por favor. Cantidad de glóbulos rojos por microlitro. Aquí hay dos constantes que a mi juicio son claves cuando uno empieza a clasificar la anemia. La concentración de hemoglobina corpuscular media y el volumen corpuscular medio. Hay anemias con glóbulos rojos pequeños, no estoy usando por ahora terminología técnica, ¿ya? Glóbulos rojos pequeños o glóbulos rojos de mayor tamaño, de respecto a lo normal, ¿ok? Eso en cuanto a serie roja. Estos datos que están aquí en este recuadro, la verdad es que en un hemograma de rutina no aparecen, son solicitados de forma especial. El índice histérico en los hemogramas actuales es imposible de obtener, ¿ya? Y ya lo iré explicando. Los reticulocitos se determinan, son elementos extra del hemograma. Lo he puesto ahí porque tenía un espacio básicamente, pero no forman parte del hemograma propiamente tal. Y en cuanto a los glóbulos blancos o leucocitos, importa la cantidad total y el porcentaje de cada uno de ellos. Todas estas células que están aquí pueden aparecer en sangre periférica, pero no todas en situación de normalidad. Normalmente sí pueden aparecer basófilos, hasta un porcentaje determinado, eosinófilos, basiliformes, segmentados, linfocitos y monocitos. Juveniles y mielocitos no salen a circulación normalmente. Por otro lado, importa el número de plaquetas. También por microlitro. Observen que los glóbulos rojos, los leucocitos y las plaquetas se expresan en volumen, en una unidad de volumen que son los microlitros. Por otro lado, importa características morfológicas, ¿ya? De los glóbulos rojos, como son. Ya hablaremos de eso. Igual cosa los leucocitos y las plaquetas. Esto es un formato tipo, no necesariamente todos los informes son de esta forma. Puede que todos estos tipos que están acá pueden estar en forma vertical, independientemente de eso, pero esta información está en todos los hemogramas. Adicionalmente, como les comentaba, puede tener otros indicadores, ¿ya? Pero que no son fundamentales. Lo dejo muy claro al respecto. Son útiles adicionalmente que estén, sí, porque se puede obtener la información con el mismo software y con la misma muestra, ¿ya? Pero no importa mucho en la clasificación de la anemia. He marcado en amarillo aquí información que tiene que ver con las tres series. Hemoglobina con la serie roja, leucocito con los glóbulos blancos y cantidad de plaquetas.
No he marcado hematocrito, ni he marcado glóbulos rojos, porque estos tres son cifras colineales, es decir, si aumenta este, aumenta este, aumenta este. Si disminuye este, disminuye este, disminuye este. O sea, por lo tanto, que yo marque una es suficiente, porque están absolutamente relacionadas los tres parámetros. ¿Bien? Salvo pequeñas diferencias que en su momento iremos viendo. Estos tres elementos que yo he marcado en amarillo son los primeros que tienen que observar. Si empiezan a mirar por aquí sin mirar eso, significa que el observador está perdido. ¿Ya? Recuerden, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, observar el número que aparece ahí. ¿Esto está normal o está alterado? Y ya iremos viendo todas las combinaciones posibles, que son hartas en realidad. ¿Bien? Y luego iremos viendo si esto está alterado y esto está normal, pero son con glóbulos rojos chicos, glóbulos rojos grandes. Discúlpenme que no esté usando términos técnicos todavía. ¿Bien? Bien, ese era el formato. Ahora empecemos a estudiar esto. ¿Ya? Ustedes pueden ver que en el hemograma, de hecho, en parte vieron ustedes que habían aspectos de número cuantitativo y otros que eran más bien de información morfológica, que eran lo que, mostraba por acá. Esto es lo cualitativo y todo esto que está acá es claramente cuantitativo. Pero perdón, hay un aspecto que me olvidé mencionar, que no forma parte del hemograma en esencia propiamente tal, pero en los tiempos actuales prácticamente todos los hemogramas incluyen adicionalmente, porque no forma parte del hemograma, debo decirlo, esto que se llama VHS, o velocidad de eritrosedimentación, velocidad de sedimentación de los glóbulos rojos. Se expresa por milímetros en una hora. Está la forma clásica de hacerlo en una hora y existen en los tiempos actuales metodologías un poco más rápidas, debo decirlo, pero la expresión de igual manera se mantiene como milímetro en una hora. Esa es una medición muy inespecífica, la verdad que muy inespecífica, pero si alguien, un paciente, presenta VHS normal, es muy significativo. Significa que nada grave está pasando. Pero en cambio, si tiene un VHS alto, aunque no diga nada específico, dice algo está pasando. Hay que estudiar esta situación. Hay que buscar la causa de este VHS alto. ¿Será un cáncer escondido? ¿Ya? Lo asocio con eso, no siendo la única causa, ¿no? Pero para ejemplificar, ¿ya? De la importancia que tiene el VHS, aunque inespecífico es. Bien, la parte cuantitativa. En parte ya la fui mencionando por allí, ustedes pueden ver recuentos, ¿verdad? De glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de plaquetas, reticulocitos, que ya les aclaré, ¿verdad? No forma parte exactamente del hemograma, pero a veces adicionalmente se solicita. En paciente ambulatorio muy rara vez, pero en paciente hospitalizado muy frecuentemente hay que realizar este procedimiento. Y ya les explicaré cuando hablemos de anemia hemolítica, pero por lo pronto déjenme decirles que es una expresión de la productividad de la médula ósea en la serie roja. Porque yo les dije que hasta 1.5% de globos de células de rojas en periferia podrían ser reticulocitos. Pero ¿y cuando hay 30%? ¿Qué significa eso? Bueno, no significa otra cosa que la eritropoiesis está muy activa. Si uno observara esa médula ósea, significaría que en lugar de tener alrededor de un 20% de serie roja, va a tener 50, 60% de las células van a ser eritroblastos y están saliendo a circulación. Y eso se asocia seguramente, ¿ya? Seguramente con una destrucción periférica de glóbulos rojos, una anemia hemolítica, que ya la veremos en su momento. ¿Bien?
Otras determinaciones, ya los mencionamos, ¿verdad?, que están directamente relacionadas con la cantidad de rojo, hematíes, hematocrito y hemoglobina. Y las constantes son esas que yo les decía que son básicamente multiplicaciones y divisiones de datos asociados a rojo. Las constantes hematológicas están asociadas a series rojas. Es decir, por ejemplo, la hemoglobina la asocian con hematocrito, la hemoglobina se asocia con hematíes, y de allí sacan, o hematíes con hematocrito, de allí se van sacando constantes. ¿Ok? Y por eso les decía que usando software pueden hacer muchas combinaciones posibles, pero hay dos que yo les mencioné que eran las más importantes. CHCM, que es la concentración de hemoglobina corpuscular, y BCM, que tiene que ver con el tamaño. También en los aspectos cualitativos ahora, importa saber qué aspecto morfológico tienen estas células. Los rojos, eritrocitos o hematíes, defino que yo a veces hablaré de respecto a hematíes, le diré glóbulo rojo, le diré hematíes o eritrocitos. Cualquiera de las tres vale. En el caso de leucocitos puedo hablar de glóbulo blanco. Y en el caso de plaqueta, creo que no. Algunos hablan de trombocitos, pero no es un concepto usado en Chile frecuentemente. Así que en general yo le diré plaqueta. Veamos aspectos del hemograma que tienen que ver con la serie roja. Algunos elementos les cuento para que no se sorprendan. Si a mí me hicieran ustedes la pregunta, me dijeran, profe, entre 2 días y 1 año, dígame el hematocrito, y yo les diría, mira, aproximadamente tanto. Pero no les diría aquí dice 42 más menos 7. Seguro que ahí pierdo. De 1 a 7 yo estoy en un 1 ahí. Se los planteo para que le den el valor que tiene esta información. Yo no les voy a pedir que se aprendan todos estos números de memoria. Lo importante es que tengan una referencia. Por ejemplo, digo en el siguiente sentido, que nadie me vaya a decir que el valor normal de un recién nacido es 20%, por decir algo, ¿no? Observen, siempre tengan esto como referencia, los adultos. Y cuando digo adulto, me estoy refiriendo sí, sé que adulto de 18 para arriba, pero hematológicamente hablando, en ciertas cifras es desde antes, ¿ya? Y yo voy a ir haciéndole hincapié en algunos aspectos que quiero que recuerden. Siempre tengan en referencia adultos y siempre sepan que mujer tiene menos glóbulos rojos, por lo tanto, menos hemoglobina, ¿ya? Y menos glóbulos rojos, menos hemoglobina, menos hematocrito que el hombre. Básicamente en mujer fértil, me estoy refiriendo, por la menstruación. ¿Ya? Decía que algunos datos que me interesan, por ejemplo, comparen ustedes adultos con recién nacidos. Observen que tiene 20% más aproximadamente. ¿Ya? Entonces, el recién nacido tiene más glóbulos rojos que un adulto. Luego le ocurre esto, baja en la etapa de lactante y después aumenta. ¿Bien? Eso tiene que ver con el metabolismo del glóbulo rojo, no voy a entrar en el detalle por ahora de eso, ¿ya? Esto tiene que ver con glóbulos rojos, se asocia, ya les comentaba, con el hematocrito y la hemoglobina. No entra. Estas son las dos constantes hematológicas más importantes. Y les recuerdo que tiene que ver con la cantidad de hemoglobina, con la cantidad de glóbulos rojos y con el hematocrito. Por ejemplo, BCM multiplica el hematocrito por 10 y se divide por el glóbulo rojo. ¿Ya? Esto da el volumen, el tamaño del glóbulo rojo. En algún momento vamos a hablar de glóbulo rojo, pero para que tenga una referencia, es del orden de los 7.5 micras de diámetro. ¿Ya? Y eso es pesado como diámetro.
pero ya veremos esto en su expresión. Por otro lado, y esto se mide en femtolitros, ¿ya? Por otro lado, está la concentración de hemoglobina corpuscular media, en que ustedes pueden ver que la hemoglobina se multiplica por 100 y se divide por hematocrito. O sea, son multiplicaciones y divisiones, no hay que calcular derivadas ni cosas parecidas, ¿ya? Eh, y claro, se puede hacer con calculadora, pero en los tiempos actuales los contadores hematológicos entregan estos resultados y otras constantes adicionales a estas, pero que ya yo les dije que yo soy fanático de estas dos, ¿ya? Fanático de estas dos porque es lo que permiten, si utiliza bien estas constantes, puede clasificar las anemias, ¿ya? Si uno no clasifica bien las anemias y no conoce, yo voy a ser enfático cuando hablemos de anemia, todavía no lo estamos haciendo, pero es fundamental conocer la clasificación de las anemias, tanto desde el punto de vista fisiopatológico, quise decir, como desde el punto de vista del laboratorio. Y esta es la clasificación de laboratorio. ¿Por qué? Porque permite esto decir, ¿es una anemia con glóbulos rojos normales de tamaño? ¿Glóbulos rojos con anemia con glóbulos rojos pequeños? O también llamados microcíticos, o macrocíticos glóbulos rojos grandes. ¿Esta es una anemia con cantidad de hemoglobina normal por cada glóbulo rojo? ¿O es hipocroma, con menos cantidad de hemoglobina normal? Esto es clave para clasificar las anemias. Y si es clave para clasificar las anemias, es clave para hacer el tratamiento. ¿Okay? Adicionalmente a esto, es muy importante saber si la anemia es regenerativa o no. Y para eso sirve el reticulocito. O sea, cuando yo les puse el ejemplo de 30% reticulocito, entendiendo que ya póngale 2% es normal, 30% claramente no es normal, ¿ya? Y esa anemia es regenerativa. Es decir, la médula ósea está produciendo glóbulos rojos, ¿ya? Bien, pero dejemos eso de la clasificación de las anemias para otro momento. Pero recuerden, estas son las constantes claves para interpretar y avanzar en las anemias. Esto lo voy a dejar pasar. Algunas alteraciones de los glóbulos rojos, y a propósito de lo que recién les estaba comentando. Podemos encontrar alteraciones del tamaño, de la forma, del color. Dejémoslo hasta ahí, porque estas otras son inclusiones. Ya hablaré de ello. Pero algo ya le estaba comentando, que es muy importante saber el tamaño, el color. El tamaño y el color son dos elementos, y tal vez esto debía haberlo cambiado de posición. Tamaño, que tiene que ver con la constante BCM, color, que tiene que ver con la constante CHCM. ¿Ya? Y a propósito de tamaño, ¿ya? A propósito de tamaño, existe una medición que uno lo puede observar, puede hacer la observación al microscopio, pero no puede hacer la medición cuantitativa de la diferencia de tamaño. Y los contadores lo hacen, ¿ya? Existe está tomado del inglés, este RDW, que básicamente si uno lo hace una traducción, esto es amplitud en la distribución de los glóbulos rojos, ¿ya? Es decir, si hay unos glóbulos rojos de esta amplitud, a otro glóbulo rojo así, por lo tanto la variabilidad es muy importante, ¿bien? Que habla en la práctica es algo así como la desviación estándar en la diferencia de los tamaños, ¿ya? Pero si uno tomara todo el grupo y la tendencia es a que los glóbulos rojos sean más chicos, o la tendencia es a que los glóbulos rojos sean más grandes que lo normal. De allí lo de microcitosis y macrocitosis. Existe una anisocitosis, llamémosle normal, ¿ya? Normal, lo digo en el sentido de que no todos los glóbulos rojos míos o de algunos de ustedes, que seguramente son más normales que los míos, ¿ya? Van a ser exactamente iguales, 7.1 micras de diámetro. No, se va a ver un rango.
por muy normal que sea, va a haber un rango. El punto es cuál es la variabilidad, la amplitud de esa diferencia. ¿Y está dentro de esto la diferencia o está cargado para acá o está cargado para acá? Cargado para microcítico o macrocítico o normal. Hay anemias con tamaño normal. De hecho, son las más frecuentes, debo decir. Pero por otro lado, hay alteraciones de forma, ¿ya? De forma. Hay distintas enfermedades, anemias que dan distintos formatos, ¿ya? Y algunas ayudan al diagnóstico, no necesariamente son patognomónicas, es decir, aparece una forma y esto no se asocia con nada más que sea esto, pero sí son sugerencias, la verdad, las diferencias de forma. Están los codocitos, ya veremos algunas imágenes, están los esferocitos, los eliptocitos, etc. Cuando vamos a hablar hablando de anemia, eso va a ser más fácil asociarlo. Y respecto al color, ¿ya? Las anemias pueden ser normocrómicas, hipocrómicas o puede observarse anisocromía, ¿ya? Anisocromía significa que hay algunos glóbulos rojos normales de cromía o cantidad de hemoglobina y hay algunos que son hipocromos, con menos hemoglobina, ¿ya? Les comentaba que la mayoría de las anemias son de tamaño normal de glóbulo rojo y de cromía normal. La verdad es que es así, la mayoría de las anemias son normocromas y son normocíticas de tamaño. Normocroma en color, cantidad de hemoglobina, normocítica en normalidad de tamaño. Pero las hay microcíticas o macrocíticas en tamaño y las hay hipocroma también, ¿ya? No estamos hablando todavía de clasificar las anemias, pero le estoy poniendo los actores con los cuales vamos a jugar posteriormente. Por otro lado, aparece esto de la policromatofilia. Policromasia, yo uso más policromatofilia, pero es lo mismo. Y tiene que ver con los reticulocitos. Los reticulocitos, que yo les puse este ejemplo de 30, fue un poquito exagerado, pero se puede presentar, ¿ya? Fue para hacer notar la diferencia respecto a la normalidad. Los reticulocitos es con una tinción especial, uno los puede hacer el recuento. Y la policromatofilia es con la tinción habitual del laboratorio de un hemograma. Por lo tanto, uno puede, al observar un hemograma, sospechar por la tinción de los glóbulos rojos que algunos de ellos, o muchos de ellos, pueden ser reticulocitos. Y para eso hay que hacer una tinción especial. Pero siempre la policromatofilia hablará de recambio, de aceleración de la eritropoyesia. Por otro lado, en algunas patologías aparecen elementos como los que están mencionados acá, que se les menciona como inclusiones, ¿ya? En que aparece lo que se llama punteado basófilo, aparecen los cuerpos de Howell-Jolly, que ya los mencionaremos, anillo de Cabot, y estos que no son inclusiones en estricto rigor, pero son glóbulos rojos inmaduros, que son eritroblastos, es decir, células rojas nucleadas que salen a la circulación. Claramente esto es patológico, todo esto es patológico. Algunas imágenes. Lo que ustedes observan acá son todos glóbulos rojos de aspecto normal y estas que se observan aquí son plaquetas. Y como la magnitud, los glóbulos rojos son millones y las plaquetas son cientos de miles, 200, 300.000, se nota aquí en este extendido la proporción. Hay muchos más glóbulos rojos que plaquetas. Respecto a esos glóbulos rojos que están aquí, observen estos que están acá. Estos claramente son más chicos, ¿ya? Y tienen menos hemoglobina. O sea, son microcíticos. Por ejemplo, me quedo ya para el ejemplo. Esto que está aquí es un glóbulo rojo microcítico y además con poca hemoglobina. Tienen poca hemoglobina. ¿Ya? Los de acá, menos hemoglobina. ¿Ya? Si quieren compararlo con dentro de este mismo campo, aquí hay uno que tiene cantidad normal de hemoglobina. ¿Ya? Pero estos están con menos hemoglobina. Estos son hipocromos, pero además son microcíticos.
O sea, son pequeños e hipocromos. Pero por otro lado, también está la posibilidad de que los glóbulos rojos sean de mayor tamaño. Hay distintas razones, y ya las explicaremos en su momento, para que los glóbulos rojos sean de mayor tamaño, o sea, macrocíticos, ¿ya? Especialmente hay una anemia que se llama megaloblástica, y explicaremos o revisaremos cuál es su fisiopatología. Por otro lado, hemos hablado hace poquito de cuando la médula ósea está regenerando más rápido que lo normal, y dijimos que se podía ver esto se podía observar en un extendido de sangre, con tinción habitual de hemograma. Y ustedes pueden ver aquí, esto es un policromatófilo, esto, que tiene si ustedes lo comparan con los otros colores, tiene un color más azulado, más violeta, que lo más rojo que es lo que está acá. ¿Sí? Esas mismas células que están con esa tinción se tiñen de esta forma cuando están con otra tinción especial para reconocer reticulocitos, que serían estos. Esto y ese son reticulocitos. A propósito de poiquilocitosis, cuando estamos hablando de formas distintas. Ya no estamos hablando de la cromía ni del tamaño. ¿Ya? Estamos hablando de formas distintas. Vemos formas como esta, ¿ya? Que son los dacriocitos, o células en forma de pera o de lágrima. Este tipo de células, voy a decir infrecuentemente aparecen en patología, pero cuando aparecen dan señales de que algo puede estar pasando en médula ósea. Ahora, si aparece una célula, no significa nada. No significa nada. ¿Ya? Recuerdo hace ya muchos años atrás, yo estaba en etapa de formación, o sea, muchos años atrás, en el laboratorio de hematología de la PUC, y un hematólogo, recuerdo hasta el nombre, doctor Gonzalo Greve, que me dijo, cuando aparece, refiriéndose a esto o a otra alteración de poiquilocitosis, y aparece uno de vez en cuando, usaba un concepto hay una expresión de una golondrina no hace verano. O sea, una golondrina, en este caso, es una alteración de este tipo que no se repite, no aparece en distintos campos, cada ciertos campos, sino que apareció uno en todo el recorrido, no tiene ninguna importancia. Yo soy partidario de informar en los hemogramas lo que es relevante. Hay otras personas que optan por anotar cada alteración que observan. Yo creo que lo importante es entregar información, como lo hemos, hay examen y examen. Por ejemplo, si fuera un biograma tiene un comentario y una conclusión. El hemograma no tiene comentarios ni conclusiones. ¿Ya? No se estila. ¿Ya? Se entregan los números y las características de la célula. Y por lo tanto, los números y las características de la célula tienen que ser suficientemente concluyentes cuando se pueda concluir, de que quien lo lea y que sepa el tema, por cierto, diga, esto está normal, esto es una leucemia aguda, esto es una anemia hipocroma, esto está. Pero cuando en las características, particularmente de los rojos, se anota cada forma. Este glóbulo rojo está mirando para el norte. Hay dos que están mirando para el sur. Hay otro que, etcétera, etcétera. Y eso confunde a cualquier lector que no tiene posibilidad de ver lo que realmente hay allí en ese froti. Entonces, hay que ser muy cuidadoso de que sea muy congruente lo que está en los números, en lo cuantitativo, con lo que se va a describir al microscopio. ¿Ya? Acá, por ejemplo, hay otras formas.
por aquí, por ejemplo, a ver, volvamos a propósito de lo que recién les mencionaba. Por ejemplo, yo miro, bueno, en este caso hice un recorte y usé una sola célula. Pero acá observo este es un campo, o parte de un campo, porque los campos siempre son circulares, pero aquí hay una parte de un campo. Pero uno puede mirar, aquí hay ya una constante, ¿no? Sí, yo diría que hay una constante, hay uno, dos, tres, cuatro al menos, en un solo campo. Por lo tanto, voy al otro campo, seguramente se van a empezar a repetir. Es una constante. Por lo tanto, hay que mencionarlo, hay que dejar la observación. Y la observación en este caso, que seguramente va a estar asociada con algo de anemia, va a indicar en la médula ósea puede estar pasando algo. ¿Ya? No siempre un hemograma va a ser concluyente por sí solo, pero sí puede dar alertas. Y la alerta ahí sería, sabe que hay que mirar la médula ósea. Aquí, por ejemplo, hay otra constante. Aparte de los policromatófilos como este que está acá, ¿ya? Ese algo ahí también hay, está esta otra célula, esa, ¿ya? Y que seguramente si uno va a otros campos también las va a encontrar, ¿ya? Esos son esferocitos. Ese tipo de células rojas, en un contexto de este tipo que ustedes observan, aquí hay espacios en un hemograma normal, a pesar de que yo no tengo la cifra de hemoglobina ni de glóbulos rojos de este froti, claramente esto es una anemia. Hay muy pocas células rojas. ¿Ya? Si ustedes, por ejemplo, voy a mostrarles, este es un sector de la serie roja, del froti, perdón, donde hay serie roja, en que están bastante separados los glóbulos rojos, pero están normales. ¿Ya? Ahora, porque hay el globo, eh, el extendido se va desde una parte más gruesa del froti, porque aquí hice una gota de sangre, se puso un cobre quieto y se hizo correr. Por lo tanto, aquí hay mucha densidad celular y se van separando para allá. ¿Ya? Entonces, esta parte del froti está en la parte más separada. ¿Ya? Pero aún así, claramente si lo comparamos con esto claramente hay anemia. Aquí también hay anemia. ¿Ya? A pesar de que no tengo la cifra de glóbulos rojos ni en la hemoglobina, pero están muy separados. ¿Ya? Aquí también, pero un poco menos. Aquí también hay anemia. Se observan hay espacios en que normalmente tendrían que haber glóbulos rojos ahí. ¿Ya? Y acá también se observan espacios que indican que hay una anemia. Bueno, este tipo de células las vamos a analizar en su momento pero por lo pronto les digo que es muy sugerente de una anemia hemolítica. Uno, por la policromatofilia que hay, que es ese y en parte ese creo, ¿ya? Que tienen aspecto policromatófilo y seguramente son reticulocitos. Por tanto, la médula ósea está regenerando y está regenerando porque pueden ser básicamente dos causas. Una, por causas de tipo inmune que están participando en un proceso de destrucción de los glóbulos rojos, que no es el caso explicarlo ahora, o la posibilidad es que la membrana del glóbulo rojo tenga una alteración en su proteína, que las vamos a ver luego en el próximo bloque, una proteína principalmente que se llama espectrina. Y a propósito de formas eh, alteradas, esta es una situación de tipo hereditaria, infrecuente, muy infrecuente, en que las proteínas de membrana hacen que los glóbulos rojos tomen esta forma alargada, elíptica. ¿Ya? Estos son frotis distintos, ¿ya? Pero todos tienen la constante de que aparece. Y a propósito de lo que les comentaba antes, ¿ya? Ustedes pueden ver, este es un recuadro, está en superpuesto aquí, la verdad, pero ven S. Entonces esto ya no es una golondrina, no, se repite. ¿Ya? Igual acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y ahí hay otro, 7. ¿Ya? Entonces, las alteraciones morfológicas
se tienen que repetir, se tienen que ver más de una vez en distintos campos para uno decir, ¿sabe que esto yo lo voy a consignar? Y idealmente, lo están consignando porque entienden qué está ocurriendo fisiopatológicamente con la información que tienen. ¿Ya? Ese, eso ese es el desafío que le estoy planteando a usted. ¿Ya? Observaron esto, pero saben qué es lo que está ocurriendo. ¿Ya? Perdón. Observaron esto y saben las dos o tres alternativas que hay, no hay más. ¿Y cuál de esas será? Bueno, requiere más estudio. El hemograma es un screening que dice, está esto, pero, está esto. Por lo tanto, hay que derivar, hay que hacer tal otro procedimiento para acercarnos a la respuesta fisiopatológica. Estomatocitos. Estomatocitos se refiere a este tipo de células. Le llaman, digamos, no técnicamente hablando, pero es como un aspecto de alcancía. ¿Ya? Ustedes observan, se repiten. ¿Ya? Tampoco eso es algo que está en forma aislada. Hay varios dentro de este campo. ¿Ya? También se refiere a alteraciones perdón, quise decir de lípido en este caso. ¿Ya? Infrecuente, debo decirlo. Infrecuente. Esta alteración que aquí en este campo no es válido lo que les estaba diciendo, la verdad. Pero seguramente seleccioné ese porque no busqué otro. No tengo una buena explicación en realidad, porque aparece una célula, ¿ya? Pero es válido a pesar de que está aislada. Igual voy a defender por qué puse uno. El, que aparezca esta célula ahí, ¿ya? Que eso no es otra cosa que un pedazo de glóbulo rojo, ¿ya? Eh, Voy a dibujar por aquí eh, algo así también, ¿ya? Aparecen a veces. Repito por si alguien no lo está observando, ahí, ¿ya? Esos son células, son, en otra palabra, trozos, pedazos de glóbulo rojo, ¿ya? Eh, que pueden aparecer varios o uno que otro, pero si es uno que otro, tiene menos consistencia la información, ¿ya? O sea, si este aparece aquí en este campo, en otro campo tiene que aparecer uno o dos. Y si voy al otro campo, además tiene que aparecer otro. Si solo fuese este y recorro los campos y no aparece otro, no se menciona. No tiene ninguna importancia. Ahí sería válido. La golondrina no hace verano. Pero si esto que está solo en ese campo, aquí hay otro que es un trozo también, no es característico, pero también es quistosito o esquizocito. Ya aparecen dos, con forma distinta, pero son dos trozos de glóbulo rojo. Pero esto tiene que aparecer en otros campos para poder ser mencionado. ¿Bien? Y razones por las cuales puede aparecer esto, existe más de una, pero una posibilidad es una patología que se llama coagulación intravascular diseminada, en la cual los glóbulos ocurren unos pequeños trombos en realidad en la microcirculación y los glóbulos rojos, si permítanme, voy a hacer un dibujo. Es ahí, eh, ahí. Mira, imagínense que esto es un capilar y de alrededor de 3-4 micras. Y el glóbulo rojo tiene, y es el glóbulo rojo lo puse por afuera, ¿ya? El tamaño. El glóbulo rojo tiene alrededor de 7 micras. ¿Cómo lo hace el glóbulo rojo para pasar por un capilar de 3-4 micras? Tiene que adaptarse, ¿ya? Ya veremos eso cuando hablemos del glóbulo rojo. El glóbulo rojo tiene que cambiar de forma para poder pasar por allí. Pues bien, para pasar por allí, cuando estoy terminando el dibujo, para pasar por allí, cuando hay un trombo en ese capilar,
claramente el globo rojo, al tratar de pasar, se va a romper. Y le ocurre eso que está usted observando ahí. ¿Ya? El globo rojo se destruye mecánicamente. Es una de las razones por las cuales aparecen estos esquistocitos. Crenocitos. Esta es una forma en la cual se presenta, esta es una tinción no muy adecuada desde el punto de vista del color, quedémonos con esta, que es más real. Son globos rojos que ustedes pueden ver, están muy espiculados, y eso que ven ustedes por los lados, esto imagínenselo en 360 grados. En todo no esfera, pero en la forma bicóncava del globo rojo, lo ven por aquí, lo ven por allí, lo ven por acá, lo ven por acá, por todos lados. ¿Ya? ¿Con qué se asocia esto? La forma más frecuente, no exclusiva, pero más frecuente, es en pacientes quemados y en pacientes deshidratados. Esto era, voy a decir, más frecuente antes que ahora en un hospital, sí. ¿Ya? Hubo periodos, eh, epidemiológicamente el país ha cambiado. Voy a decir epidemiológicamente para no meterme en ninguna cosa compleja, siendo la epidemiología algo complejo. ¿Ya? Pero en nuestro país, por muchos años, en épocas estivales, en épocas de verano fundamentalmente, la cantidad de enfermedades asociadas a salmonelas, a shigella, enfermedades digestivas, entéricas básicamente, asociadas a diarrea profusa, asociadas entre otras a estas bacterias, que eran las más reconocidas, los lactantes provocaban deshidrataciones muy importantes, obviamente asociadas a niveles socioeconómicos más deprimidos, porque tenían menos condiciones digamos, de tipo sanitaria, etc. ¿Ya? Entonces, en pacientes hospitalizados lactantes, esto era más frecuente antes que ahora. ¿Okay? Y también en pacientes quemados, esto también pasa a ser un elemento que uno puede observar en los glóbulos. Cuando dije hospitalizado, estoy haciendo énfasis en que si uno observa hemogramas de pacientes ambulatorios, en general, este tipo de alteraciones la observa bastante menos, o sea, mucho menos. ¿Ya? Eh, y por lo tanto, en pacientes hospitalizados, esto es más frecuente. Los codocitos son este tipo de células que está mencionada allí, este que está acá, allí, acá, ahí, etc. Es decir, glóbulos rojos que tienen hemoglobina periférica y al centro con un sector no, con muy poca hemoglobina. En otras palabras, si uno lo mirara de lado, de perfil, el globo rojo vería algo así. Voy a dibujarle lo que creo veríamos. ¿Ya? La parte sería como una especie de, si miramos de lado del globo rojo, porque no lo vemos de lado. De hecho, en estricto rigor, lo que uno observa al microscopio es primero un globo rojo que se ha secado, un globo que se tiñó, y uno se acostumbra a verlo así, pero bueno, yo le voy a mostrar algunas imágenes en microscopía electrónica de barrido que se acerca un poco más a la normalidad o más a la realidad, quise decir. Pero si uno mirara estos mismos globos rojos que están haciendo ahí ustedes, verían que en estos sectores poca hemoglobina, ¿ya? Y más hemoglobina que el centro y más hemoglobina en los lados periféricos. ¿Okay? Esa sería la imagen de esos glóbulos rojos que están observando ahí ustedes. ¿Cuándo pasa a tener importancia esto? La mayor importancia se asocia a
a una enfermedad poco frecuente, a una anemia poco frecuente que se llama talasemia. Y allí pasa a ser un elemento importante junto con otros elementos del hemograma, ¿ya? Pero también, en poca frecuencia, debo decirlo, uno puede encontrarlo en anemias por falta de hierro, ¿ya? Pero, y uno, pues, ustedes me podrían decir, oye, pero talasemia con falta de hierro son dos cosas distintas, sí, son dos cosas distintas, ¿ya? Pero en el caso de la talasemia se junta con otro elemento que no es el caso en este momento mencionarlo, ¿ya? Eh, pero en ambas situaciones podría presentarse. También importa qué cantidad. En la anemia ferropriva puede aparecer algunos. En la talasemia son muchos los que aparecen, junto con otro elemento. Esto, lo más probable es que no lo vean, a pesar de que ahora las migraciones respecto a antes son mucho mayores, por lo tanto, eh, en los tiempos actuales es mucho más posible, no digo que necesariamente, pero es más posible en un hospital encontrar esto que hace 10, 20 años atrás, ¿ya? Este tipo de glóbulos rojos que observan allí, o que observan aquí, estos así como alargados, ¿ya? Claramente alargados, y semicurvos, ¿ya? En media luna, se asocia con un tipo particular de hemoglobina, ¿ya? Y vamos a analizar este tipo de anemia en su momento, a pesar de que sea muy infrecuente en nuestro país, ¿ya? Que es la anemia drepanocítica, y tiene que ver con una particular tipo de hemoglobina eh, que en su momento vamos a analizar. Pero infrecuente, ¿eh? Infrecuente, perdón. Esto es más frecuente, ¿ya? Estos son los cuerpos de Howell-Jolly, ¿ya? Que son restos de núcleo que quedan en los glóbulos rojos. No anden buscando estos cuerpos de Howell-Jolly, observen que hay anemia aquí, hay espacio entre los glóbulos rojos muy marcado, ¿ya? No anden buscando cuerpos de Howell-Jolly en hemogramas normales, ¿ya? Esto se observa en más de una situación, pero una posibilidad clara es en la llamada anemia megaloblástica de las situaciones más frecuentes. Estos son los anillos de Cabot, son restos de membrana nuclear que toma distintas formas. También en la anemia megaloblástica la podemos encontrar. Y estos son el punteado basófilo. Aquí en este caso no es coincidente una situación con otra, pero cuando yo les dije que en la talasemia había codocitos y habían otros elementos adicionales, bueno, el punteado basófilo es uno, que no está en la anemia ferropriva, porque yo decía el codocito está en ambos, pero hay más codocitos en la talasemia que en la anemia ferropriva, pero además en la talasemia hay otro elemento. Bueno, entre otros elementos están el punteado basófilo, que no es este el cuadro, ¿eh? Porque ustedes observan no hay codocitos aquí. Esto es más bien de una intoxicación por plomo, que donde también se observa en este punteado basófilo, y que las características generales de los globos rojos son normales. Y bueno, en otro tema, por ahí les mostré los eritroblastos, y aquí están puestos como unos elementos de la serie roja, de alteraciones de la serie roja, y que en algunos hemogramas, por ejemplo, de cualquier tipo de infiltración medular, uno podría encontrar eritroblastos en periferia, ¿ya? Una leucemia de cualquier tipo. Cuando digo leucemias, ¿ya? Son porque son varias. Ya en su momento hablaremos de ello, pero o una infiltración por un cáncer no hematológico de la médula ósea, salen a periferia células anormales, células que están en proceso de maduración, y, y es posible. O una situación no oncológica en la cual uno podría encontrar eritroblasto en periferia, es una hemólisis muy importante. Imagínense que en periferia, por motivos que ahora no describiré, se están rompiendo, hemolizando muchos glóbulos rojos, y la médula ósea, en su afán por reponer
la cantidad de hemoglobina que requiere el organismo para oxigenar, empieza a hacer funcionar la máquina de la eritropoyesis y salen muchos reticulocitos, pero también pueden salir células más inmaduras aún, que son los eritroblastos. Generalmente ortocromáticos o policromáticos, no más inmaduros que eso. En la serie blanca, esos elementos que mencionamos antes tienen que ver con lo rojo. En la serie blanca, algunos elementos. Para que lo tomen como referencia, 5.000 a 10.000 leucocitos por microlitro. ¿Ya? Que tenga 4.500 o que tenga 10.500 no es anormal, pero le aseguro que el 99,9% de los individuos normales tienen entre 5.000 y 10.000. ¿Ya? La gran mayoría se acerca, esto es curva de Gauss, o sea, la gran mayoría entre 7.000 y 8.000, por allí está la mayoría, pero ese es el rango. Esto también es un tema importante que lo tengan en cuenta, ¿ya? Los porcentajes de los distintos tipos de leucocitos son distintos, como ustedes pueden ver ahí. En un adulto, el mayor porcentaje lo ocupan los segmentados neutrófilos, y le siguen los linfocitos. Los otros porcentajes son menores, ¿ya? Les cuento que de aquí hacia arriba, la gran mayoría de los hemogramas puede presentar un baciliforme, 1% baciliforme. No. Eosinófilos podía, el 50% de los hemogramas presentar algún eosinófilo. Bien, si no presenta ninguno no es anormal, ¿eh? A pesar de que el rango es 1 a 4, pero no es anormal. Y los basófilos, la verdad es que la gran mayoría de los hemogramas no alcanza a recuperar. Lo cual no significa que no exista ningún basófilo circulando, solo que en la cantidad de células que uno observa, no se alcanzan a observar. ¿Ya? Tendría que observar muchas células, examinar muchos frotis sanguíneos para lograr, porque uno examina una gota y de esa gota examina una parte de esa gota al microscopio. ¿Ya? Entonces, si uno le hiciera estos estudios con un equipo que permitiera reconocer en miles de células qué porcentaje de basófilo presenta, encontraría posiblemente un 0 punto y tanto por ciento. ¿Ya? Pero ese no lo alcanza a encontrar. Para referencia, yo les contaba que yo casi todos los días informe hemograma, un basófilo lo informaré una vez en hemogramas normales, digo, cada varios meses, cada 4 o 5 meses. O sea, es muy infrecuente. ¿Ya? Pero en cambio, casi todos los hemogramas tienen uno eosinófilo y algún basófilo. ¿Bien? Aquí quiero hacer énfasis en esto. ¿Ya? En esto. Básicamente, mencionar que los niños menores, comparativamente, voy a usar esto aquí. ¿Ya? Los niños menores tienen más linfocitos, claramente más linfocitos que un adulto. ¿Ya? Y voy a decirlo de esta manera. Un preescolar puede tener 50, incluso 60, pero la mayor parte 50 y algo, por ciento de linfocitos. Si usted observaba en la figura anterior o la tabla anterior, los linfocitos de los adultos son, voy a poner promedio 30. Y acá estamos hablando de que los linfocitos de los preescolares, los niños menores, son 50 y algo. O sea, de 30 a 50 y algo. O sea, en otras palabras, voy a cerrarlo en un concepto más que en los números. Los
niños menores tienen, porcentualmente hablando, más linfocitos que los adultos. Eso es lo que quiero decir. ¿Ya? Ellos tienen, si tomamos los neutrófilos, los porcentualmente, todo esto es porcentual, ¿ya? Relativo. Los adultos podemos tener veintitantos, 30% de linfocitos, y los preescolares del orden de los 50 y tantos. ¿Ya? Hay una diferencia en porcentual del orden del 20 y algo por ciento. Los basófilos son este tipo de células que yo le dije que eran muy infrecuentes observar. Yo ocupan un porcentaje muy bajo, casi del 0 punto algo, si es que uno lo logra encontrar. Los eosinófilos que pueden llegar hasta hasta un 4%, pero finalmente no superan el 1-2%. Los basiliformes, que son estas células que están aquí, que están entre 1-2% habitualmente en los hemogramas. Y estos son los neutrófilos segmentados, en que ya son claramente lobulados. Pero ojo, si ustedes cuentan estos lóbulos, 1, 2, 3, 4, ahí hay 4. Acá hay 4 o 5. Aquí hay 1, 2, 3, podría ser. 1, 2, 3, hay como 3 o 4, etc. O sea, como el tope es 4 o 5. Sobre 5 son polilobulados. ¿Ya? Y recuerden eso. En algún momento yo les voy a mencionar eso. O también se le llama polisegmentado. Aquí hay uno, polisegmentado, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, posiblemente 9. ¿Ya? O sea, claramente estos son polisegmentados. Y se asocia fundamentalmente a una alteración de maduración que va más allá de los neutrófilos, en realidad compromete a las tres series, que es la anemia megaloblástica. En su momento les explicaré más detalles. Los linfocitos ocupan del orden del 20-30% en los adultos. Eh, Hay un patrón de morfología más o menos característico, pero tiene algunas variantes, ¿ya? Y en su momento hablaremos de algunas variantes que están asociadas a algunas infecciones. Y esta célula que no sale a periferia, salvo muy excepcionalmente, en algún porcentaje menor, está fundamentalmente en tejido, en la médula ósea se encuentra un pequeño porcentaje, y son los grandes productores de anticuerpos. Estos son los monocitos, son células del tamaño de un neutrófilo más o menos, son fagocitos. Aquí se observa una maduración linfoide, también pasa por ciertas etapas. Aquí uno podría estudiar marcadores de superficie, ¿ya? Pero solo por recordar algunos, dependiendo de los linfocitos sean en esta etapa, uno lo está viendo como morfológicamente hablando, pero ustedes saben que hay subpoblaciones aquí que no se reconocen morfológicamente las subpoblaciones. Este puede ser un linfocito T, o puede ser un linfocito B, esto puede ser un T-helper, un citotóxico, y si alguien le dice que reconoce el citotóxico, está mintiendo, o no sabe, ¿ya? No se les puede reconocer, se reconoce por los marcadores con citometría de flujo en su superficie. Aquí, esto es una diapositiva que la incorporé ahora recientemente porque me pareció interesante para mostrar la diversidad en realidad. Por ejemplo, toda esta primera fila habla de neutrófilos segmentados. ¿Ya? Entonces uno mira aquí y dice, mira, todas estas posibilidades al menos pueden presentarse. Neutrófilos, aquí hay distintas nomenclaturas. Aquí en Chile habitualmente hablamos de basiliformes, pero podrían verlo encallado o en banda. Y estos todos son basiliformes. ¿Ya? Ustedes se imaginen cómo está viendo este lo están viendo así, en realidad, ¿ya? No está así, está ahí. Por eso se ve de esa manera. Linfocitos. La heterogeneidad de los linfocitos. Estos son parecidos, pero no iguales, ¿ya? Hay algunos con un poquito más de citoplasma, observen ahí, ¿ya? Los monocitos, los eosinófilos, ¿ya?
¿no? Basófilo. Puede servir para estudiar morfología. Y en el caso de las plaquetas, yo por ahí en una diapositiva ayer les mostré cómo son pequeños, son células anucleadas, igual que los glóbulos rojos, pero mucho más chicas, del orden de un promedio de 2 micras de diámetro, y son trocitos de citoplasma de los megacariocitos, ¿ya? Cifras del orden de los 150.000 a 350.000 por microlitro, eh, y que pueden estar disminuidas, normales o aumentadas. Pueden haber macroplaquetas, plaquetas de mayor tamaño también. Vamos a hacer énfasis en el tema de las plaquetas en el próximo semestre, pero por lo pronto eso es información relevante, y cuando sea importante dentro de este semestre, a propósito de alteraciones que involucran más de una serie celular, las volveremos a mencionar. Estos son contadores, con esto ya creo que vamos cerrando este bloque. Estos son contadores celulares, desde uno muy simple como ese Cleveland. Ese fue el primer contador, y esta es una foto real, ¿eh? Esa, no sé qué tipo de máquina habré tenido en ese tiempo, ¿ya? Yo era años mozos aquello, era el primer contador hematológico que llegó al país, una serie de esta misma marca, de un Clay Adams, que permitía, recuerdo, contar recuento de glóbulos blancos, que fue un salto tecnológico enorme, porque se contaba con cámaras de Neubauer, 50, 60 hemogramas, contando eso, haciendo recuento de la tarea. Se medía también hemoglobina y contaba glóbulos rojos. Esos eran los parámetros que, sin por cierto hacer cálculos constantes ni nada. Estos son ya contadores más nuevos y contadores automatizados, en que básicamente eh, se pueden poner todas las muestras allí con código de barra, y hace todos los recuentos y los puede entregar en formatos distintos. A propósito de contadores, también entrega gráficos, histogramas. Ustedes pueden ver allí si esto es lo normal, esta gráfica es la normal, que está ahí, la en rojo. Si está desplazado acá, los glóbulos rojos son microcíticos. ¿Ya? La población está microcítica, no son todos iguales, también ustedes pueden ver, ¿verdad? Y hacia acá la población está macrocítica respecto a lo normal. Y respecto a mielograma, un par de cosas. Ya les dije que en la médula ósea, en el bloque de hematopoiesis, les dije que la médula ósea estaba en los huesos largos y huesos planos. ¿Ya? Ustedes pueden ver allí, acá, y la costilla y esternón. Esternón particularmente porque en adultos es de donde principalmente se obtienen muestras para examinar para realizar el mielograma, particularmente, perdón, de la parte superior, del extremo superior. ¿Ya? Ahí se punciona. Y la punción básicamente se pone anestesia local, con un trocar se punciona en la posición que ya le indiqué, se hace un aspirado de alrededor de 0,5 ml, y ese aspirado se pone una gota del aspirado allí, y luego con otro portaobjeto que se superpone de esta manera, ¿ya? Y se hace este movimiento de tal forma que grumos de médula ósea queden allí, y luego se seca y se tiñen, igual que el hemograma. Y se hace el estudio de esta parte donde está más azul, ahí está la médula ósea. Periféricamente está muy rico en glóbulos rojos, y por lo tanto, no, si bien es cierto hay células de médula ósea ahí también, está muy contaminado, entre comillas, con glóbulos rojos de periferia. Este es el sector que debe examinarse. Esta es una fotografía de médula ósea, esto debe tener
¿cómo se llama? Una amplificación de alrededor de 40 por seguramente. Si uno mira esto, o puede ser, no sé, la verdad que no lo sé, no sé si lo tengo registrado de arriba, sí, le puse 40 por ahí arriba, ¿ya? Eh, y usted observa esta célula que está aquí, este es un megacariocito, y por acá ven muchas células distintas que forman parte de la serie granulocítica principalmente y serie eritroblástica en segundo lugar. ¿Ya? Eso es por proporcionalidad de células en la médula ósea. ¿Ya? Cuando se observa esta médula ósea así, sin verla con inmersión, podríamos decir que esta médula ósea es normal. ¿Por qué? Básicamente porque es muy diversa y tiene una densidad celular normal. La diversidad desde el punto de vista de la normalidad para un mielograma es muy importante. La homogeneidad implica que hay patología, seguro. Por ejemplo, si todas estas células fueran, voy a decirlo de esta manera, si fueran los colores muy parecidos, si fueran los tamaños muy parecidos, muy homogéneo el panorama, alguna infiltración hay. Pero esto es muy diverso. Si uno mira así, yo no estoy sin lente, incluso lo miro, si me pongo lente lo veo mejor todavía. ¿Ya? Se ve muy diverso, en formas, segmentados, no segmentados, los núcleos de las células, independiente cuáles sean. ¿Ya? Se ve que hay mucho granulocito, se ve que hay un megacariocito, proporcionalmente hablando en lo que corresponde. Se ven tamaños distintos, colores distintos, eso habla bien de este hemograma, habla de normalidad. Y aquí esto va a mostrar distintos de líneas celulares que yo ya se las he mostrado en otro momento en realidad, así que paso por esa parte. Pero sí quería mostrarle esto. Observen ustedes que habla de un promedio de normalidad. Recuerden que en los mielogramas se informan las células nucleadas y habla de un rango, del mínimo y el máximo. Pero aquí está el promedio. La serie neutrófila con sus distintas células, la serie eritroblástico, hidrocítica, los linfocitos y megacariocitos. Y observen que la serie neutrófila ocupa el 50%. El 50% de las células del mielograma, de la médula ósea, incluyendo desde células inmaduras hasta células maduras, siendo la mayoría, ¿ya? del ámbito neutrófilo, ¿ya? Está ocupada perdón, quise decir, que estaba pensando poner arriba granulocitos, porque están metidos aquí los sinófilos y basófilos. Pero todos estos que están aquí están asociados a neutrófilos, ¿ya? Y unos pocos granulocitos, casi nada, granulocitos. Pero son fundamentalmente neutrófilos. 50%, 25% ser eritroides. Esas son las células más frecuentes en la médula ósea. Los linfocitos, si uno cierra cifras, solo para que las memoricen, uno puede llevar esto a 10%. 10%, 25%, 50%. Eso no está dando 100, yo sé que no está dando 100, porque todo hay que llevar los porcentajes, pero son cifras más o menos genéricas para recordarlas. ¿Ya? Y respecto a la biopsia, la biopsia se obtiene de las crestas ilíacas, antero superior o póstero superior. La más usada es la póstero superior. ¿Ya? Y el tipo de trocar no es para aspirar, sino que es para cortar. Se usa este trocar de Yamshidi, que tiene unas puntitas aquí que permite ir entrando en el hueso en forma giratoria. Por lo tanto, va entrando y va cortando y va a sacar un cilindro de hueso. ¿Ya? Un cilindro de hueso. No es un aspirado, es un corte de un cilindro de hueso. Bien,
Y eso como ya antes les dije, ¿verdad? Eso se va a fijar, se va a poner en parafina, se va a hacer el corte con micrótomo, se va a teñir y se va a informar. Mucho menos usado que el mielograma, pero hay situaciones en las cuales necesariamente se tiene que hacer con biopsia. Bien, eh, bien. ¿Cómo ha avanzado la tarde? No sé, supongo que hay alguien por allí, ¿o no? Sí, profe. Ah, Aquí ya. estamos. Ah, Sí, ya, qué profe, aquí bueno. estamos. Ya, qué bueno. ¿No? Presente. Bueno, oye, no, solo para asegurarme que estaba hablando solo, pero igual va a quedar grabado, así que no hay problema. Bien, desarrollamos entonces el segundo tema. Antes hablamos de hematopoiesis, ahora hablamos básicamente de, voy a decir, principalmente hemograma, que es el principal examen, el más frecuente, es el screening, es el elemento central de estudio de la hematología, porque de ahí derivan muchos otros exámenes, pero nadie podía hacer los otros sin hacer el hemograma primero. ¿Bien? Eh, Vamos a hacer un descanso de unos 15 minutos, son un cuarto para las 6. Nos juntamos a las 6, ¿ya? Si, Ya, por profe. si por o motivo alguien tiene que retirarse en alguna parte de del tercer bloque, no se preocupen, va a quedar grabado, yo voy a terminar como a las 10 de la noche. No, debería ser, la verdad que si partimos a las 6, si partimos a las 6, eh, pero yo creo que va a ser 3 cuartos o una hora, más o menos, ¿ya? Bien, nos vemos en un cuarto de hora.